de corazón. Y dice que si nosotros somos mansos y humildes, hallaremos descanso para nuestras almas. Pero hay un pasaje también bien importante cuando nosotros seamos probados, y la Biblia lo dice en el libro de Marcos, y es este: Jesús respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, mira, oiga bien, casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí, o del Evangelio. Y dice el pasaje, que más adelante dice, a ver, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padre, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense que cuando Jesús está diciendo estas palabras, Él está diciendo que aquel que padece como cristiano y aquel que es probado como cristiano, aún tenga situaciones familiares donde el esposo no lo entienda, la esposa no lo entienda, si él es fiel a Dios, si él entiende quién es Dios en su vida, si él entiende que él no es Dios y que debe de confiar en Dios, entonces recibirá 100 veces más de lo que pierda. Y eso es bien importante, hermanos. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, es que nosotros debemos de tener que estar muertos al pecado a fin de experimentar una plenitud de vida en Cristo. Pero ahora yo quiero decirte algo bien importante, mi querido hermano. Fíjate que muchas veces el problema en las pruebas no es la circunstancia, el problema en las pruebas somos nosotros. Muchas veces las pruebas nos destruyen porque nosotros nos encontramos, no entendemos que en nuestra vida hay una lucha entre nuestro hombre interno que quiere hacer las cosas de la carne y el hombre espiritual que es nacido de nuevo a través del creer en Jesucristo. Y Pablo, hablando de esa batalla, él decía que peleamos una batalla en nuestro interior. Y Romanos 7, 18 y 20 dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no en el espíritu, sino en mi carne. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho algo en la carne? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se enojaron en la carne? ¿Cuántos tiraron una chancleta en la carne? ¿Cuántos tiraron un sartén en la carne? ¿Cuántos de ustedes gritaron en la carne? Todos nosotros, todos. Y en ese momento debemos de entender que yo en mi carne, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, decía Pablo. Y Pablo también decía en el versículo 19, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La clave que Pablo nos da en este pasaje es que hay dos leones peleando por vamos a decir esto, por el trono de tus decisiones. Uno es la carne que está en ti, y otro es el hombre espiritual, es el Espíritu Santo queriendo trabajar en tu vida. Pero sucede algo, mi querido hermano, bien interesante. Es que Pablo nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque muchas veces de nosotros nos encontramos en pruebas, haciendo cosas, y decimos, estoy en prueba, y en lugar de hacer lo que Dios nos dice, empezamos a hacer cosas que Dios no nos dice y que no nos van a traer beneficio a nuestra vida. Y la Biblia dice, y eso hago, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál es la clave para que uno pare y diga, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué esta situación me está abrumando? ¿Por qué esto es tan difícil? Porque hay algo que está morando en mí que no es de Dios, y eso se llama pecado. Y pecado no es, fíjense, muchos de ustedes tienen un concepto de pecado que es solamente hacer lo malo. Y pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado es romper los mandamientos de Dios. Pero no solamente es hacer lo malo, sino no hacer lo bueno que yo soy capaz de hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas usted puede hacer? Número 1, perdonar. Número 2, usted puede olvidar. Porque el perdón va junto con el olvido. Número 3, usted puede amar. Número 4, usted puede, fíjese, muchas veces es mejor callar.
Fíjense, como dice un dicho, calladito te ves más bonito, ¿no? ¿No es nada que usted le dijo, alguien que usted le dijo algo así alguna vez? Calladito te ves más bonito. Este se quedó callado de actualización. Como le dijeron que se veía más bonito, le puso su mejor ángulo. Y fíjense, hermano, que es interesante que la Biblia dice que esa batalla está en nosotros. Y también debemos de entender, hermanos, que en las pruebas hay 3 enemigos que se deleitan cuando usted pasa en pruebas o dificultades. Y los tres enemigos es el mundo, la carne y el diablo. Sus 3 enemigos son esos. La carne es usted mismo. Fíjense que yo siempre les he dicho que yo no le tengo miedo a Satanás, porque la Biblia dice que él ya es un enemigo vencido. También les he dicho que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra en primera de Juan, permanece para siempre. Pero si hay algo que Pablo aconseja, es que nosotros debemos, en el 1 de Timoteo, en los primeros capítulos, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de las decisiones que vas a tomar. Ten cuidado de cómo reaccionas en las diferentes etapas de tu vida. Ten cuidado de ti mismo. Mi querido hermano, muchas veces los peores enemigos somos nosotros mismos. Y fíjense que en el pasaje, por ejemplo, hay un pasaje que dice que porque todo lo que hay en este mundo, y habla de cosas que ya vienen hacia nosotros, deseos de nosotros, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que usted mira, y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida no es más que simplemente el anhelar aquello que no viene de Dios. No proviene del Padre, sino del mundo, dice el pasaje. Y debemos de entender que otro enemigo es Satanás. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay algunas cosas que usted y yo debemos de recordar cuando hablamos de pruebas. Y una de ellas, hermanos, una verdad que tenemos que recordar es que las dificultades se encuentran en nuestro camino para nuestro beneficio espiritual. Yo no sé si usted ha pensado eso, pero yo creo que las dificultades llegan a nuestra vida para nuestro beneficio espiritual. Pero ¿con qué quiere decir eso? Quiero que veamos 4 principios, y esto es bien importante, 4 principios que nos van a ayudar a pensar con claridad acerca de nuestras pruebas. Estos son bien importantes, por favor, si los puede notar o los puede tener, le van a servir. Y el primero, mi querido hermano, es que nosotros vivimos en un mundo caído. Cosas malas suceden a todas las personas. Fíjense que hay muchos de ustedes que creen, y cuántos de ustedes se han preguntado ¿por qué a mí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho ¿por qué a mí? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han dicho ¿por qué a mí? Ay, me casé con este hombre, ¿por qué a mí? Me traicionó mi amiga, ¿por qué a mí? Me fue mal en el negocio, ¿por qué a mí? Tomé esta decisión y no salió, ¿por qué a mí? Y debemos de entender que vivimos en un mundo que está caído. Adivine quién es el príncipe de este mundo. Satanás. Adivine qué es lo que está pasando en este mundo. Fíjese, no hay una minoría, y le voy a decir algunas cosas que le van a hacer entender que este mundo está caído. Por número 1, yo no sé si usted cree que es normal que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer. En Estados Unidos de Norteamérica, casi todos los estados de América creen que es normal, porque en sus leyes lo aprueban. ¿Sabe qué? Que próximamente a pastores como mi subservidor y gente que está en contra del homosexualismo y del matrimonio entre gente del mismo sexo pueden ser, de hecho, en estados como en Los Ángeles, en Texas, ya han habido pastores que han sido procesados judicialmente por negarse a casar a personas del mismo sexo. Este es un mundo que va de mal en peor. Si usted tiene un niño en Los Ángeles y ve que está en el kinder y lo manda al kinder, y de repente la niña se besa con la niña o el niño con el niño, los profesores no pueden hacer absolutamente nada, porque el homosexualismo en el estado de Los Ángeles es un estilo de vida alternativo. Ay, déjala que experimente. Este es un mundo caído, hermano, de cosas malas que están sucediendo.
Y debemos de entender eso en el momento de prueba. La segunda cosa, hermanos, es que no tenemos mucho control sobre las cosas que ocurren a nuestro alrededor. ¿Por qué la palabra accidente se llama accidentes? Porque fue un accidente. Usted no tiene control de las cosas que suceden alrededor suyo. Yo no sé, fíjese que en esta semana estábamos en el Walmart con mi esposa y de repente un señor se cayó bien feo. Y cuando se cayó, habían jóvenes alrededor y en lugar de ayudarle se pusieron a reír. Y yo salí y le iba a ayudar y todo, y cuando llegué a ayudarle, yo pensé que él me iba a decir gracias, sino que se enojó. Porque cuando yo le quise levantar, que mire, que está bien y todo, me dijo, suéltame, porque, y me sabe que me dijo, ahora todo el mundo sabe que me caí. Sí, él estaba más pendiente de lo que dijera el mundo, de lo que estaba sucediendo a su alrededor, que de que se había caído y que se podía dañar algo. Y no es cierto que hay mucha gente que es así. Están más pendientes de lo que está pasando, del tener controladas las cosas. Pero déjame decirle una cosa, para que cuando usted pase en pruebas no se frustre, entienda que usted no tiene control de las cosas que puedan suceder a su alrededor. Lo que sí usted tiene control, mi querido hermano, tenemos un control absoluto sobre cómo responder a lo que sucede a nuestro alrededor. Eso sí, usted tiene control. Usted tiene control absoluto de lo que pueda suceder, cómo usted pueda decidir, de las cosas que usted tenga que hacer, de las decisiones que usted tiene que tomar, no de lo que sucede a su alrededor, sino de lo que usted puede hacer. La otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que la respuesta a nuestras pruebas determina en gran medida nuestro crecimiento espiritual. La respuesta a nuestras pruebas determina en gran manera nuestro crecimiento espiritual. Ahora, quiero enseñarle algo. Yo no sé si el tiempo me va a dar, pero voy a tratar de enseñárselo. Es esto, es la diferencia entre ser un estudiante y no una víctima. ¿Usted sabe que hay una diferencia entre ser un estudiante y no una víctima? Fíjese, ¿de dónde yo saqué ese término? Leí un libro hace años y una persona muy famosa llamada Rick Warner, el escritor de Una vida con propósito. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese libro? Tremendo libro, muy lindo. Si no lo ha leído, léalo para que usted adquiera propósito en su vida. Él decía estas cosas. Él decía, cuando los tiempos difíciles llegan, sé un estudiante y no una víctima. Y fíjese que esto es tremendo, hermanos, porque fíjese, le voy a decir algunas frases. Por ejemplo, una víctima, hermano, siempre dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Y se enfoca más en por qué le pasó a él o a ella, en que no se lo merecía, en que ella dio lo mejor, en que él dio lo mejor. En cambio, fíjese, hermano, que un estudiante no piensa así. Un estudiante dice, no me importa lo que me sucedió, lo que sucedió, yo quiero aprender lo que Dios está tratando de enseñarme. A él no le importa lo que le sucedió. Porque mi papá me decía, fíjese, hermano, que cuando algo le suceda malo a usted, si tiene solución, no se preocupe porque tiene solución. Y si no tiene solución, tampoco, porque usted no puede hacer nada. Y dice, el estudiante no le importa lo que le sucedió porque está más interesado en aprender lo que Dios está tratando de enseñarle en esa circunstancia. Fíjese que la víctima también, la víctima dice, va por todo el mundo gritando, la vida no es justa, esto no es justo, Dios no es justo, mi situación no es justa, ese hombre no es justo, esa mujer no es justa, este trabajo no es justo, mi jefe no es justo. Pero en cambio un estudiante mira la vida y dice, lo que me pasó le pudo haber pasado a cualquiera, y no es cierto. Lo que a usted le está pasando en este momento le puede pasar mañana a uno de nosotros. Su situación le puede pasar a uno de nosotros en el futuro, pero gloria a Dios que le está pasando a usted, porque le está pasando a usted, ¿sabe para qué? Para que el día de mañana que me pase a mí, usted me ayude a fortalecerme y que yo vea en usted el testimonio de que si usted pudo salir adelante, yo puedo salir adelante. Qué inteligente es Dios, ¿no?
Dice, voy a hacer que este fulano pase en esta prueba porque el día de mañana 5 miembros de la Iglesia Bíblica Internacional van a pasar esta situación. Pero voy a poner en la iglesia un pilar que cuando alguien pase por un divorcio, van a ir a ella y Dios la va a usar para que las cosas vaya a ser de bendición. Cuando alguien pase por una desilusión amorosa, van a ir a él y van a darse cuenta que nadie se muere por un amor que no le conviene. No. Entonces, que nadie se muere porque no le hicieron caso. Mi querido hermano, es interesante esto, ¿no? La víctima, otra cosa, hermano. La víctima siente lástima por sí misma. Tanta lástima que no tiene tiempo para los demás. Y no es cierto que hay personas que se aíslan en su problema, en su situación y dicen, aquí no hay tiempo para nadie porque solo el que importa soy yo. Pero fíjese que el estudiante se centra en ayudar a los demás y no tiene tiempo para sentir lástima por sí mismo. Mi amado hermano, cuando usted pase una prueba, enfóquese en las demás personas, dedique su tiempo a la gente, visite a alguien, ayude a alguien, fortalezca la vida de alguien, escuche a otras personas y se va a dar cuenta de que Dios va a usar su situación para bendición a otros. También la víctima, mi querido hermano, la víctima le implora a Dios que elimine los problemas para ser feliz. Yo he estado en esa situación, hermano. Señor, quita esta carga para poder servirte. Señor, cambia a esta persona para yo poder entrar en ese ministerio. Señor, que mi familiar se convierta a ti para no sentirme mal porque no le pude hablar de ti. Señor, haz algo para yo sentirme feliz. Pero fíjese que un estudiante no hace eso. Un estudiante ha aprendido a través de los problemas de la vida que solo Dios es la fuente de toda verdadera felicidad. Solo Dios es la fuente de toda verdadera felicidad. Usted no es feliz por las circunstancias, aunque dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tú aderezarás mesa delante, y dice la Biblia, en presencia de mis angustiadores. La Biblia cuando dice en presencia de mis angustiadores, lo que está diciendo, esta silla sí pesa, y que usted está sentado comiendo y usted está disfrutando del banquete que Dios tiene para usted. Y hagan de cuenta que ustedes todos quieren hacerme daño, pero yo estoy aquí tranquilo comiendo, no hay ningún problema porque Dios está conmigo. Y si Dios dice que ustedes no pasan de aquí para acá, no pasan, porque la protección de Dios está sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y fíjese, hermano, también Santiago nos da un poco de dirección. Santiago, ahora sí vamos al pasaje, ya vamos a terminar, hermano. Santiago nos da la dirección práctica para que nos ayuda a ser estudiantes y no víctimas. Fíjese lo que dice Santiago. Hermanos míos, o sea, yo lo mismo le digo a usted, hermano mío, considérese muy dichoso cuando tenga que enfrentarse en diversas pruebas. Eso está como aquel que dice, fíjese que necesito dinero y viene alguien y le dice, préstame entonces. O sea, usted va buscando una solución y lo que le están queriendo es sacar algo de usted. Y fíjese que Santiago dice, tienes pruebas, alégrate, gózate. It doesn't make sense, right? Like, I need money, I don't have money to pay the rent. I don't have money to go to college. Pero ¿qué dice Santiago? ¿Sabe qué? Alégrate. Y vamos a ver por qué Santiago dice alégrate. ¿Sabe qué? Antes yo pensaba que Santiago era un loco, que nunca le había pasado nada, y me enojaba con Santiago y decía, este Santiago que no parece que ha sido demasiado bendecido, nunca ha tenido necesidad. Ojalá hubiese nacido en El Salvador, Santiago. Y fíjese que la Biblia sigue diciendo, pues ya, dice el pasaje, pues ya sabes que la prueba de fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Ahora hay cosas que tenemos que ver, y la primera cosa que tenemos que ver en este pasaje es la orden de Dios.
¿Qué es lo que dice Santiago Dios a través del libro de Santiago? Santiago nos recuerda que enfrentaremos pruebas. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan pruebas. Todos nosotros vamos a pasar etapas, situaciones, momentos que nos van a hacer más fuertes o más débiles, dependiendo tu reacción. ¿Y cómo debemos responder a estos tiempos difíciles? ¿Cómo debemos responder a estos tiempos difíciles que de repente llegan a nosotros? Santiago ofrece lo que parece un extraño consejo. Y miren lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Considérense dichosos. Hermano, déjame ponerme aquí para estar más cerquita de usted, ¿ok? ¿Le parece? Considérense dichosos. ¿Cuántos de ustedes les da alegría no tener para pagar la renta? No tengo para pagar la renta, aleluya, gloria a Dios. Mi esposo sigue, no cambia. Alabado sea el Señor. A nadie, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué Santiago nos dice esta locura, ¿no? Hay tres cosas que usted debe de saber. Pero antes dice, Santiago ofrece, ya le dije eso que parece un consejo extraño, pero hay tres cosas que debemos de saber, hermano. Y la primera cosa que usted debe de saber es que para una acción sobrenatural usted necesita una respuesta sobrenatural. No se le olvide eso, hermano. Usted quiere que Dios actúe sobrenaturalmente en su vida, usted tiene que responder sobrenaturalmente. Y yo le voy a explicar eso de alégrense o gócense. Alégrense cuando los problemas vienen, no es una respuesta natural. Nadie se alegra cuando hay una necesidad, un hijo se enferma, alguien tiene cáncer en la familia, algo duele, algo te ha herido, algo te ha dañado. Nadie, porque lo natural es llorar, echarle la culpa a la gente, decir que es mi culpa, deprimirme, empezar a ir a visitar psicólogos. Lo normal es salir corriendo. Pero Santiago dice, alégrense. ¿Por qué? Porque para una respuesta sobrenatural, tu reacción tiene que ser sobrenatural. Y no es natural encontrar alegría en las dificultades. Santiago habla de una reacción sobrenatural. Y mire, una reacción sobrenatural desata el poder de Dios y demuestra la fe que realmente tenemos. No la que aparentamos, sino lo que realmente tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Cómo reaccionas con tu fe cuando algo está mal? Y mi querido hermano, Santiago nos enseña eso. Y también otra cosa que quiero que veamos es que tener alegría es una elección consciente que hacemos cuando vienen tiempos difíciles. Podemos hacer las siguientes afirmaciones sobre nuestras pruebas, hermano. Podemos hacer sobre las siguientes afirmaciones sobre nuestras pruebas. Y una de ellas es esta. Alégrate porque Dios, y esto es algo bien interesante, alégrate porque adivina quién está en control de tu vida. Dios. Y nuestros problemas nuestro problema, alégrate porque Dios está en control de nuestra vida. ¿Y saben cuál es nuestro problema? En no comprender la palabra alegría. Usted no comprende, muchos de nosotros no entendemos lo que significa estar alegres. Y yo le voy a dar una definición de esa palabra. Alegría es la satisfacción profunda que viene de saber que Dios está en control, incluso cuando mis circunstancias parecen fuera de control. Gloria sea el nombre del Señor, porque la verdadera alegría es saber que, y la satisfacción profunda, la convicción que viene, por eso la Biblia dice la convicción de lo que no se ve, convicción, dice, profunda, que viene de saber que Dios está incluso control de mis circunstancias cuando parecen fuera de control. Lo que está caído para Dios está levantado, lo que está destruido para Dios está formado, porque lo que Dios está queriendo hacer es destruirte, oiga bien, destruir áreas de tu vida que no van a beneficiar a tu carácter, a la imagen de que Jesús quiere que tú seas.
Va a destruir tu ego, porque muchos de nosotros somos egocéntricos y no cristocéntricos. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, y cuando viene una prueba, hermano, nos damos cuenta que no tenemos control. Y en ese momento es donde Dios nos dice: alégrate, sonríe. Decía un predicador, Gigi Ávila. ¿Cuántos se acuerdan de Gigi Ávila? Sonríe, cabezón, que Cristo te ama. Lo decía por mí, creo yo. Hermanos, el pastor tiene la cabeza grande, ¿sí? Pero hermano, una cosa que quiero decirle de parte de Dios es que cuando Dios dice sonríe, Él te está diciendo de que te alegres en el hecho de que el control de tu vida no lo tienes tú, lo tiene el Señor, porque tú no puedes hacer nada, porque cuando usted no puede pagar la renta, entonces ¿sabe quién la paga? Jehová Jireh. Cuando usted no puede ser sanado y los doctores dicen que no sabe quién lo sana, Jehová Rafa, el sanador. Cuando usted no sabe quién lo pueda defender, ¿sabe quién se levanta? Jehová Nisi, su bandera. Y eso es una definición de alegría. Ahora, las claves de la alegría, mi querido hermano, de la alegría es saber que Dios está en control. El dolor puede ser egoísta, y esto es bien importante en la prueba. Nuestro dolor puede ser la cosa que más en contra esté en nosotros para salir de las pruebas. Porque le voy a decir, algunos han experimentado una cierta decepción, alguna pérdida, alguna pena, y ello ha sido la excusa para esquivar su destino normal, lo que Dios quiere que ellos hagan. Ahora la pregunta es: ¿qué hacer cuando la tragedia golpea y nos queremos rendir? Yo no sé si usted se ha preguntado eso. Yo me he preguntado eso. ¿Qué hago? Ahora yo le voy a decir algo, una curiosidad. Le voy a enseñar, por favor, le voy a dar una curiosidad a usted. ¿Cuántos de ustedes han estado en etapas de su vida donde ustedes dicen: no sé qué hacer, no hay salida? Y ustedes dicen: estoy encerrado, me metí a este laberinto y no sé cómo salir. ¿Alguna vez han visto un ratoncito queriendo salir de un laberinto? Se va por todos lados, se pega con la nariz y no, se pierde. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que nosotros, cuando nos actuamos de esa manera, se nos olvida un pequeño detalle. Que en ese momento nosotros queremos que Dios nos ayude. Amén. Pero le voy a preguntar: ¿cuántos de ustedes en algún momento se subieron a su carro, están manejando, entraron a un lugar, empezaron una conversación, meditaron en algo que Dios no tenía nada que ver en eso, y ustedes solo lo hicieron por puro placer de su carne? Le voy a poner un ejemplo. Conocí a un muchacho, conocí a una muchacha. Yo sé que no es la voluntad de Dios, pero me gusta. It looks cute. Se ve bonita, se ve bonito. Y yo dije: Señor, dije: Señor, pero no sé a qué Señor, o al Señor, el Señor de los anillos, no sé a quién. Y dijiste: voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. O te subiste al carro a hacer un negocio, algo que no era la voluntad de Dios. Y en ese momento Dios prácticamente excluiste a Dios de esa situación. Y no, porque nadie puede decir: Señor, en esta hora voy a pecar, bendíceme mi pecado. ¿Verdad que hay momentos en los cuales usted excluyó a Dios completamente, hizo lo que se le dio la gana por disfrutar un ratito y por pasar un momento tranquilo y sin ningún problema? ¿Sí o no? Sí, sucede, hermanos. Y en esos momentos, ¿sabe qué? Le voy a explicar algo increíble de la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? Que en esos momentos donde usted se olvidó de Dios, Dios no se olvidó de usted. Y Dios lo guardó, y usted hasta ahora puede decir: Ebenezer, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Y aunque usted le falló a Dios y se olvidó de Dios en esos momentos, cuando usted necesita a Dios, Dios siempre le va a responder. Porque la misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos por nuestras acciones. Y ese Dios de misericordia hoy está acá para decirte que en el momento de prueba, aunque en otros momentos de tu vida tú te olvidaste de mí, en estos momentos yo tengo el control de tu vida. Y fíjese que hay cosas que debemos de hacer para
cuando lleguemos a momentos de tragedia. Y hay 5 sugerencias que yo le doy. Son sugerencias. Usted decide si lo hace o no lo hace. Esta semana le dije yo a una persona, tú vas a tomar una decisión. Lo único que te puedo decir es que yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Lo que sí te puedo decir es que toda decisión tiene una consecuencia. Y la primera es, recuérdate de las promesas de Dios. Dice, porque todas las promesas de Dios, las verdaderas promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aleluya. Esto significa, mi querido hermano, esto significa convivir en la palabra. Miren lo que dice Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Escudo, escudo. Viene un golpe, escudo, yo tengo un escudo. ¿De dónde es? De Dios. Ahora, otra sugerencia que yo le doy, dar gracias por lo que puedes dar gracias. Qué increíble, ¿no? Dar gracias por lo que tú puedes dar gracias. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías. Dice, surgirán de ellos cánticos de gratitud, gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Ahora, ¿qué es lo que quiero tratar de decirte con eso? ¿Sabe una cosa? Pero incluso si tú puedes dar gracias, si tú no puedes dar gracias por el 99% de las cosas que te están pasando, de lo que está pasando, céntrate en el 1% de una visión clara y da gracias a Dios por eso. Si hay 99 cosas que tú dices, esto es un desastre, no está pasando, está pasando un momento de prueba, por ese 1%, por eso que Dios tiene de misericordia en ti, para que no te caigas completamente, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Niégate a ceder a la amargura y a la depresión. Esto es bien importante, hermano. Niégate. Y negarse. ¿Sabe? ¿Usted ha visto a esos niños que usted les quiere dar comida y ellos no quieren? Que usted le da y usted le trata de meter la cuchara y casi lo golpea y le da el cucharazo en el cachete. Y le dice, mira un avión. Le mete la comida. Niégate. Cuando usted esté en un momento de prueba, niéguese, hágale cara al diablo. Niéguese. Porque Salmos dice, Jehová